Como introducción, este discurso que vamos a escuchar se desarrolla en la siguiente coyuntura mundial. Tome nota, Rodrigo Paz. ¿Por qué está caracterizada la coyuntura mundial? Porque Bolivia es un país que forma parte de un continente y que forma parte de un mundo. No se trata de eslóganes Bolivia en el mundo en Bolivia. Nos ubicaremos la coyuntura. La primera característica de la coyuntura en la que estamos es una guerra de aranceles. ¿Qué significa una guerra de aranceles? Significa impuestos a las exportaciones de los países según capricho, presión geopolítica y económica. Guerra de aranceles. Segundo elemento de la coyuntura mundial. La Franja de Gaza ha pasado por un genocidio y ha sido convertido en un proyecto inmobiliario al que eufemísticamente se le llama proceso de paz. Eso es muy grave. Tercer elemento de la coyuntura mundial. Venezuela, aquisitos en este continente del sur, que me gusta llamarle continente sin nombre, ha sufrido una intervención militar para sacar al presidente Maduro, dictador ilegítimo, lo que quieran, sacarlo con fuerza militar norteamericana y probablemente israelí, no para una apertura democrática del país, sino para la intervención directa de la gestión del petróleo venezolano. A ver, por eso Corina Machado al basurerito y todos los demás al basurerito, y no en broma ha dicho Trump que el presidente de Venezuela es él. Tercer elemento de la coyuntura mundial. Gravísimas violaciones a los derechos humanos. Ya no solo en Gaza, donde se cometió un genocidio. Por lo tanto, Netanyahu debería ir a la Corte Penal Internacional, sino en los propios Estados Unidos contra nuestra gente. ¿Quién es nuestra gente? Latinos, latinas, mal llamados latinos y latinas. Por supuesto también bolivianos, bolivianas. Al punto que hay un niño, que por justicia poética se apellida Conejo, de 8 añitos, ecuatoriano, que está hace, no sé ya si son 10 días, recluido por el delito de no ser blanco y de no ser norteamericano, en unos galpones colectivos donde los niños, las niñas, duermen en el piso, separados de sus padres y tapados con unos plásticos de plastoformo. Y por último, los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, es decir, todas las agencias de Naciones Unidas, las de la salud, las de lucha contra el hambre, en las que yo de todas maneras nunca he creído, están en una crisis terminal. Esa es la coyuntura en la que se desarrolla el discurso de Rodrigo Paz en la CAF. La metodología de análisis que les propongo, yo lo he dividido en 8 partes. Vamos a escuchar una parte, vamos al comentario, la siguiente parte, vamos al comentario, la siguiente parte, porque no se trata de generalismos. Bueno, el discurso bastante, pero no se trata de hacer un análisis generalista. Ay, qué churro estaba, ay, qué bien vestido. El presidente estaba vestido elegantemente a moda trampista. Terno azul, camisa blanca, corbata roja. Los colores de la bandera norteamericana.
Muy buenos días. Quiero en primera instancia saludar al presidente de Panamá junto a la primera dama. Quiero saludar a los presidentes presentes de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, primer ministro de Jamaica, presidente electo de Chile. Quiero saludar a las primeras damas, quiero saludar a los representantes de diferentes instituciones nacionales e internacionales, a la prensa, pero un especial agradecimiento a CAF, que junto a Panamá hacen este esfuerzo para poder encontrarnos y poder intercambiar algunos criterios necesarios entre nuestras naciones. Presidente de Panamá, usted sabe que yo le tengo un afecto especial a la Panamá que me tocó vivir como parte de la historia latinoamericana de los exilios, la Panamá de el Mano de Piedra Durán, Eusebio Pedrosa, la Panamá de Rubén Blades, la Panamá de Omar Torrijos, que nos cobijó en ese momento, junto al presidente Las Priella, y recuerdo siendo chico con mi hermano Jaime en una localidad que él tenía en su casa de Farallón, con un personaje, un hombre de mar del pueblo, el tío Loncho, y él decía: Panamá es tierra de refugio, pero de combate para la democracia. Y hoy día, definitivamente, que Panamá expresa ese espacio de refugio, pero de combate para nuestras democracias, para el crecimiento y desarrollo de nuestras naciones. Hoy, en algo que a mí me sorprende, porque el titular dice cómo posicionar a la región en el escenario global, porque pareciera que desde el contexto ya personal asumimos que el hemisferio norte es el que manda, y parece que la crisis fuera que el hemisferio norte, porque está en crisis, también el hemisferio sur está en crisis. Y yo creo que nuestro hemisferio sur, más allá de las líneas, hoy día refleja en la comparación un factor de unidad, de transparencia y de diálogo que no hemos podido encontrar en Davos, pero sí encontramos en Panamá, y eso es una grata señal para el mundo. Bueno, este primer bloque es casi el menos interesante, aunque hay un par de cositas, ¿no? Es un primer bloque donde el presidente gana aliento. O sea, toma un poco el aliento, se lo nota todavía un poco tenso, aunque luego se suelta bastante. Dice lo que no hemos encontrado en Davos. No que nos había ido increíble. No que hemos llegado con las maletas llenas de plata de Davos. Informen, pues. Informen. Dice cohesión. Que quizás pasa de desquite, en desquite, o pasa súper aplaudido, un discurso así facilón, pero no da para mucho. Vayamos al segundo bloque. Cuando mi hija Catalina tenía 9 años, yo era alcalde de una ciudad muy pequeña al borde, frontera con la Argentina. Y entró Catalina de 9 años y me dijo: papá, tú eres un mentiroso. Y yo le dije: hija, ¿por qué soy mentiroso? Porque como alcalde has dicho que ibas a hacer tal obra. La obra se hizo en un tiempo el cual no cumplí por falta de recursos. Pero le dije a mi hija Catalina, una cosa es mentir
y otra cosa es desinformar. Hoy día creo que estamos viviendo un momento de mentiras y de desinformación a nivel global. Y si algo tiene que hacer América Latina es empezar una vez más a construir su destino con la verdad. La verdad como instrumento de firmeza de bases sólidas, donde la institucionalidad como CAF y otras sea la verdad en la construcción, y comparto los criterios del presidente Lula, donde los hombres y mujeres de nuestras naciones sean los beneficiados de esa verdad. Una verdad que no sea confundida en ese momento como le ocurrió a mi hija, que en el derecho, como cualquier pueblo tiene a hablar con sus dignatarios, no me mientas, y vayamos construyendo una verdad entre hombres y mujeres de nuestro territorio. Pero tenemos que construir una verdad sobre la cultura de la confianza. Y hoy más que nunca es la oportunidad extraordinaria para que el hemisferio sur, especialmente Latinoamérica, construya una confianza, una cultura de la confianza verificable. En este segundo bloque, el presidente ya empieza a sacar una cosa que lo caracteriza mucho, que va a ser muy cansador, y es la grandilocuencia, como si estuviera hablando de la fórmula para la felicidad. Entonces ya empieza con su tono de grandilocuencia para referirse a dos grandes temas, la desinformación y la verdad. Y para entrar a semejantes grandes temas en política, nos cuenta una ridiculísima anécdota de su hijita cuando él era alcalde. Para la gente que me escucha fuera del país, Rodrigo Paz ha ganado las elecciones. Pero si se hubiera presentado para alcalde de la ciudad de la que fue alcalde, las perdía, de lo mal alcalde que fue. Entonces, primero esa anécdota con su hija, para hablar de la desinformación y de la verdad, con tanta grandilocuencia, hace un desnivel muy grande entre propuesta de análisis de un tema y ejemplo para hacer ese análisis. Segundo, él con su hijita menor. Por cierto, es la única vez que usa el femenino en todo su discurso. Este es un masculinista de supremacía masculinista de peligro, porque el masculinismo es misoginia. Pero ¿qué nos muestra el hecho de que él use la anécdota con su hijita menor cuando era alcalde? Es que es un presidente autorreferencial. Él es el mundo. Su experiencia es, su familia es, todo su universo. Todo su universo. Ya hizo referencia en el primer bloque a su experiencia de niño. Ahora hace en el segundo bloque autorreferencia a su experiencia de papá. Es muy peligroso un hombre que no tiene un horizonte mayor que su familia, que su vidita, porque estamos hablando de un presidente. Vayamos al tercer bloque. Hace unos años atrás, el 2008, por un sentido ideológico, un gobierno boliviano, por un criterio antiimperialista, cerró fábricas que exportaban a los mercados del norte, precisamente a los Estados Unidos, porque en la cultura ideológica antiimperialista no podía Bolivia tener una relación con un país imperialista como los Estados Unidos. Y perdimos 40,000 empleos y más de 500 millones de dólares de exportaciones. El 2008 exportábamos 500 millones y teníamos 40,000 empleos en una de las ciudades más pobres, más necesitadas de trabajo, que era la Ciudad del Alto.
El 2009 eran 23 millones de exportación y no más de 1,000 empleos. Yo denuncié esto como traición a la patria, porque no era un problema que fuera con los Estados Unidos. Podría haber sido con Brasil, con Panamá, Ecuador o cualquier otra nación. Era un problema que estabas dejando a la gente sin empleo, sin derecho al trabajo, por un valor ideológico que desde la Constitución, desde la creación de la visión de lo que consideramos debe ser Bolivia como parte de esas 5 fronteras. Para mí, en lo personal, las ideologías no dan de comer. Lo que da de comer es la verdad que genera un Estado razonable donde el empleo, la dignidad, la salud, la educación da la oportunidad a nuestros hombres y mujeres de nuestras patrias. La ideología no te da de comer. Lo que te da de comer es el empleo. Bueno, ahí esta es una de las partes más disgustosas y faltas a la verdad del discurso del presidente Rodrigo Paz. Se refiere él a Enatex. Resulta que Enatex era propiedad de Marcos Ibercleit, hoy prófugo en los Estados Unidos, y digo que prófugo porque se fue sin pagar los beneficios sociales de los y las trabajadoras de Enatex. Sagrados beneficios sociales que te dan de comer. Marcos Ibercleit recibió una subvención norteamericana para montar Enatex. Enatex se convirtió en una fábrica maquiladora. ¿Qué quiere decir maquiladora? Que no constituía marca, sino que era una subcontrata de las grandes transnacionales de la costura, como puede ser Calvin Klein, que yo he visto los calzoncillos de Calvin Klein empacándose en Enatex, porque yo soy una tipa de calle, porque yo he hecho un seguimiento pormenorizado de Enatex. Entonces, las condiciones laborales de Enatex manejadas por Marcos Ibercleit sí eran de alto rendimiento, un nivel salarial bajo, porque era una maquiladora sin marca. Recordarle a Rodrigo Paz, que ya no sé si decirle opa o simplón, que esa exportación fue garantizada a través de un acuerdo que se llamaba el ATPDA, que es un acuerdo de liberación de aranceles, para que precisamente esos productos puedan entrar sin una carga impositiva a los Estados Unidos. Hoy, que es el 2026, estamos en una guerra de aranceles donde los mercados, especialmente del norte, pero sin duda Estados Unidos, se han vuelto mercados proteccionistas, que cargan aranceles, que sean impuestos, que este cabrón quiere borrar todos los impuestos a los productos de cualquier país. Y usa los aranceles además como presión y chantaje político. Ahora, sacar eso de contexto por antiimperialismo, no sé qué, es pues absurdo. Absurdo. Hoy Bolivia no podría exportar un calcetín, un calzoncillo a los Estados Unidos. Y decir que no se trata de los Estados Unidos, que podría haber sido con cualquier otra nación. No seas pues imbécil o no nos subestimes. Estados Unidos es comparable a Perú, es comparable a Ecuador, es comparable a Argentina. Ridículo. No se puede comparar las relaciones de importación-exportación comerciales que imponen los Estados Unidos con las relaciones comerciales con otros países y otros países vecinos. Ahorita no hay un acuerdo
de importación, de libre exportación a los Estados Unidos. Es más, ningún país lo tiene. Y mucho menos de sus propios productos. O sea que mientras Estados Unidos, que se supone que es tu modelito, está yendo a poner aranceles, generar impuestos, porque tiene un déficit fiscal muy grande, tú estás yendo a eliminar impuestos y regalarnos como a precio de gallina muerta. Y además haciendo comparaciones absurdas. Es verdad, y eso yo no se lo perdono a Teresa Morales, no se lo perdono, porque le pagaron a Iberclate la plata para comprarle Natex. Iberclate fugó con ese dinero sin pagar los beneficios sociales a los y las trabajadoras de Natex. Teresa Morales le regaló la gerencia de esa fábrica a su hermanito y su hermanito la terminó de chauchitar. No hicieron no sé, estábamos exportando, dice, a Venezuela, Nicaragua, tampoco nunca nos pagaron. En eso estoy muy de acuerdo. Pero lo conmino, en ese contexto de basta de mentiras, lo conmino al presidente del Estado plurinacional al reconocimiento de la fábrica recuperada en actividad que se llama Punto Blanco, que es a pocas cuadras de Natex, que es autogestión obrera, que el dueño original ya ha muerto, pero el dueño original quiso declararse en quiebra para dejar a las y los trabajadores sin sus beneficios sociales, que los beneficios sociales son sagrados. Ahora, mire, presidente, ¿sabe? O sea, es que me carga la simplonería. ¿Qué es el imperialismo? ¿Qué es el imperialismo? Y no lo voy a decir yo porque francamente estoy segura que, digamos, mi palabra no tiene gran crédito a sus ojos. Diccionario de Ciencias Políticas, el mejor que hay, Norberto Bobbio y otros autores. Ahora que es presidente podría comprarse ese diccionario. ¿Qué es el imperialismo? Está en la página 787 y son varias páginas de definición de lo que es el imperialismo, porque el imperialismo es un gran campo de análisis en las ciencias sociales y en las ciencias políticas. Pero el imperialismo es básicamente una relación económica. Ubíquese. Le voy a leer la parte más sencilla porque no creo que usted tenga capacidad de escuchar partes más complejas. En todo caso, le aconsejo formarse en ciencias políticas. Dice: el imperialismo es la expansión violenta por parte de los estados o de sistemas políticos análogos del ámbito territorial de su influencia o de su poder directo y las formas de explotación económica en perjuicio de los estados o pueblos sometidos que van unidas normalmente a estos fenómenos. El imperialismo es un sometimiento, por supuesto, que hay connotaciones políticas, culturales, sociales. Pero vuelvo al ejemplo de Venezuela. Tomar Venezuela para controlar el petróleo para que no vaya a China, para que no vaya a Cuba. Además, exigir que el dinero por la venta de ese petróleo que va a recibir Venezuela sea para importar altamente productos norteamericanos y no para construir fuerzas productivas en Venezuela. Entonces, Venezuela se va a convertir en el supermercado, o sea, los productos que se vendan en Venezuela van a ser producidos en los Estados Unidos. Voy a ir, porque la amo enormemente a Rosa Luxemburgo, voy a ir a lo que ya conceptualizó Rosa Luxemburgo sobre lo que es el imperialismo. Rosa Luxemburgo fue asesinada por las fuerzas comunistas, porque era una tipa demasiado inteligente, porque era una mujer.
y porque les decía, ojo piojo, se están equivocando. Pero voy allí. Miren lo que planteaba ya Rosa Luxemburgo, que se llama la teoría del subconsumo. La explicación del imperialismo formulada por Rosa Luxemburgo se basa en la inserción en el ámbito del planteamiento marxista de la teoría del subconsumo, elaborada anteriormente fuera de este marco. Consiste en lo siguiente, en que en la fase en la que está el capitalismo ya no le bastan sus propios mercados. Por lo tanto, en una fase sucesiva, como consecuencia de la transformación en sentido capitalista, los mercados internos ya no bastan y se hacen indispensables los mercados externos para dar salida a la producción, los cuales se adquieren con la conquista de las colonias. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Gaza, convertida en un proyecto inmobiliario, económico, para imponer sus productos. El imperialismo es una relación económica. Es una relación económica. Presidente del Estado plurinacional, ¡estudie, carajo! ¡Estudie, carajo! Ahora vamos a ir al segundo tema. La cuestión ideológica. No, la ideología no da de comer y cree que ha dicho quién sabe qué. Este pobre simplón que tenemos como presidente, hablando en un foro internacional donde realmente, yo he estado en un montón de foros internacionales, sobre todo de arte, de feminismo, y los foros internacionales suponen altos niveles de formación. Estoy segura que en la CAF están gente con doctorados, formación en ciencias políticas, en ciencias económicas, en geopolítica, y hablando sus 4 cositas que cree que va a salir al paso. Le voy a leer, igual para ideología, son varias páginas en el diccionario de Norberto Bobbio. Cómprese el diccionario, presidente, fórmese. Ha ido a meter la pata diciendo, son ceras. Otra cosa es que le aplaudan. Le voy a leer la más simple de las definiciones porque igual son muchas páginas. ¿Qué es la ideología? Entre los usos más generalizados del significado de la ideología, se puede mencionar el de Carl Friedrich, según el cual las ideologías son, tome nota, presidente del Estado plurinacional. Las ideologías son sistemas de ideas conectados con la acción. Comprenden típicamente un programa y una estrategia para su actuación. Están dirigidas a cambiar o a defender el orden político existente y tienen la función de sostener simultáneamente a un grupo, a una lucha política o etcétera. Es decir, la ideología es indispensable en la política, definitivamente. Estamos viviendo un tiempo de desideologización, que quiere decir de vaciamiento de ideas. Usted es producto del vaciamiento de ideas. Un presidente sin ideas. Bueno, paciencia. Pero la ideología es el conjunto de visiones e ideas para administrar una sociedad. Por lo tanto, es un conjunto coherente de ideas. No se trata simplemente de ser de izquierda o de derecha, porque estoy de acuerdo en que eso está absolutamente superado. Pero hay un componente ideológico en todo, y le voy a denunciar su componente ideológico. Llega el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y usted lo lleva a Santa Cruz a reunirse con el conjunto del empresariado ecocida. Eso es una decisión ideológica. Es una decisión ideológica.
Así que quien dice, la ideología no da de comer, está diciendo, carezco de ideas, carezco de un conjunto coherente de ideas de cómo se administra las materias primas, cómo se administra el capital, cómo se administra el préstamo, cómo se administra la producción, cómo se administra el Estado. Con los impuestos se paga salud, educación, infraestructura. Y también su sueldo y el despilfarro de haber ido en el avión presidencial, su hijita, su esposa, las amiguitas de su hijita, la prensa que a usted le conviene. Todo eso es ideológico, presidente. No haga el ridículo. No haga el ridículo. ¿Por qué me importa que no haga el ridículo? Porque lo hace en nombre de todos, todas y todes. Seguimos y vámonos al cuarto bloque del discurso del presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira, en el Foro Económico en Panamá, que es el Foro Económico de la Corporación Andina de Fomento. Nosotros en Bolivia, no siendo fácil, luego de 20 años de un modelo de gestión del Estado como un eje central del desarrollo, hemos asumido hablar con la verdad en toda instancia, tanto interno como externo. Y para eso queremos ser hoy día también parte de esa verdad que pueda construir una confianza verificable con nuestras naciones, porque Bolivia tiene grandes oportunidades a futuro, pero Bolivia solo es viable si ustedes son viables. Si hay una nación que tiene que ser y ayudar para que a otros les vaya bien, es Bolivia. Porque si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir muy bien. Y por eso, en ese sentido, viendo al presidente electo de Chile o viendo a Brasil, nosotros tenemos más puertos que ustedes, porque tenemos 5 fronteras y en las nuevas relaciones en función del beneficio para nuestros pueblos, el Pacífico a través de Chile o del Perú será ante las nuevas relaciones nuestros nuevos puertos para una economía en beneficio de nuestras naciones. Pero le ofrezco a Chile también nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia, esos puertos territoriales o a través de la hidrovía, seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay, la Argentina, junto al Perú y al conjunto de visión necesaria, pragmática, de toma de decisiones, reitero, para el beneficio de nuestros pueblos. Decía el presidente de Panamá, nunca más. En Sudamérica hemos sufrido excesivamente porque la demagogia nos ha llevado por la conducta de la mentira y la desinformación. Nunca más, hoy más que nunca tenemos capacidad de unificación de culturas, tenemos capacidad de unificación de democracias, de formatos de migración. Hoy hasta la muerte, como dije, en Paraguay nos ha unificado. Tenemos nuestras diferencias, pero la muerte jamás puede ser un eje de unidad para nuestro continente que más que nunca el mundo requiere, porque hoy ese hemisferio sur, hoy Latinoamérica, solo tiene que tomar la decisión de participar y ser parte del mando y de las fuerzas geopolíticas y geoeconómicas para la transformación a nivel mundial. Tomemos las decisiones. Eso es lo que tenemos que hacer. El presidente Lula decía que habían discursos ya sin peso en las instituciones. Es correcto y aprendemos de esas lecciones. Y hoy día saliendo de la CAF y estos días cuando estemos en los sectores de complementación entre naciones, tenemos que salir con la verdad de la transformación de nuestras patrias, la verdad de la transformación de nuestras naciones. Bueno, ¿qué saco de este cuarto bloque? En este cuarto bloque también hay cosas muy importantes. Para hablar de lo más positivo, porque definitivamente también hay elementos positivos,
hay que hablar de la conciencia, que espero que realmente así sea, la conciencia que tiene que ser una conciencia práctica, no tiene que ser una conciencia retórica. La conciencia de la privilegiada ubicación geopolítica de Bolivia en el continente y las potencialidades que tiene Bolivia para conectar de lado a lado el continente. Esto es muy importante, pero esto supone disolver el problema de la salida marítima con Chile a través de un intercambio de ofrecer salidas, porque los puertos de Arica siguen siendo históricamente los más importantes para Bolivia. Me parece interesante. Ahora, el resto, el presidente está obsesionado con el tema de la verdad y la mentira. Yo soy psicóloga, aunque no estoy en ejercicio, se supone. Y déjenme decirles que es repetitivo con este tema. Ay, la verdad, vuelve, en cada bloque habla un poquito y vuelve a repetirse. En un discurso que tan solo duró 17 minutos de principio a fin. O sea que repetirte 20 veces la verdad en un discurso de 17 minutos que tiene que ser muy operativo, te está hablando de una obsesión o lo que yo llamaría una negación neurótica. El presidente es un gran mentiroso porque su plan de gobierno expresado en el decreto que ha tenido que abrogar no fue lo que el presidente prometió en campaña. De hecho, su ministro plenipotenciario, como le llamaría yo, o su primer ministro, o su verdadero vicepresidente, es el señor Lupo, el señor José Luis Lupo, que fue candidato a vicepresidente de Doria Medina, quien perdió las elecciones. Rodrigo Paz es presidente, producto de un veto con el que cargaba Tuto Quiroga. Un veto respecto a un entreguismo sumiso con los Estados Unidos. Entonces el presidente mintió para ser presidente. Mintió. Y entonces ahora no, la mentira, la verdad, la demagogia, negación neurótica. Yo sé que los nacionalismos han nutrido todo el tiempo una visión chauvinista sobre el conflicto con Chile. De hecho, quienes mejor manejan la geopolítica boliviana, y presidente, vaya a hablar con esa gente y dele los servicios que corresponden. Bolivia tiene gigante población migrante en Iquique, Arica, precisamente en el norte de Chile, y en trabajadores temporeros y trabajadoras temporeras del cosecha de fruta. El consulado de Bolivia en Santiago es pésimo. Es una casucha residencial remodelada por la super guerrillera Magdalena Cajías para que la gente tenga que tramitar sus cosas con guaguas encima, usted sabe el clima de Santiago, en el patio y no puedan entrar a la casona residencial. Los servicios consulares con nuestra gente son pésimos. Por otro lado, los bolivianos, las bolivianas en Sao Paulo han construido un verdadero emporio capitalista que se llama BRAS. Vaya a recorrer ese emporio. Bolivianos que han pasado de migrar sin $1 en el bolsillo a ser primero trabajadores a destajo de maquila en talleres, luego a ser propietarios de talleres y ahora a agarrar toda la cadena productiva, porque no son solo propietarios, sino son comercializadores. Lo que es BRAS, la cantidad de acumulación de dinero y de capital que hay en BRAS, que es un barrio de Sao Paulo, y la capacidad de know-how de manejar el mercado de textiles masivo en Sao Paulo pertenece a la comunidad boliviana. Y presidente, le exijo que los servicios consulares en Sao Paulo cambien. Nuevamente, una casa residencial donde no hay metro, cobros solamente vía bancaria, cuando muchas compañeras no tienen cuenta bancaria,
horas y horas de espera. Y esas comunidades, porque lo que sube y alza el Producto Interno Bruto de Bolivia no es la venta de soya, porque eso es fuga de capitales que usted está auspiciando. Es el dinero que entra por las remesas, que es el cuarto ingreso más importante para el país. Entonces, servicios consulares. Y luego nuestra gente, perseguida por Milei, su amiguito, en la Argentina. Se han convertido en una potencia para la mesa bonaerense en verduras, recuperando terrenos desechados del lecho de río para generar proyectos agropecuarios de verdulería y de frutería desde el conurbano bonaerense para el conjunto de Buenos Aires. La geopolítica boliviana la ha interpretado mejor que nadie el Bloque Popular Boliviano. Y el Estado boliviano nunca jamás ha ofrecido a ese bloque popular los servicios consulares, ya no digo otros servicios, los servicios consulares y los servicios bancarios. La banca es una mierda. La banca es una mierda. Porque no les ha permitido generar sus cuentas de ahorro en este país. Vamos al quinto bloque. Yo la primera vez, presidente, en Panamá que sentí la dignidad fue acá, en Panamá. Tendría 13, 14 años. Y Panamá supo expresar de forma tan pequeña el sentido de la dignidad no ofensiva, la dignidad que respeta, la dignidad que construye. Esa dignidad tiene que ser parte de la construcción del formato de cómo convivimos. He estado y he vivido, y con esto termino, en cada una de las naciones aquí presentes, menos Brasil, Paraguay y Uruguay. Recuerdo Colombia, en el incendio del famoso edificio de Avianca, yo era un niño, el primer terremoto. Ecuador, la primera vez que manejé bicicleta fue en Ecuador. En Chile, en el barrio de Macul, así una y otra anécdota. Yo soy producto junto a mi familia, pero junto a muchos hombres y mujeres, de que Latinoamérica se puede construir, se puede hacer. Yo tengo la esencia personal y soy agradecido del cariño de cada una de las naciones que nos cobijó. ¿Por qué no nos podemos cobijar ahora como con parte de un continente fuerte, solvente, y generar esa confianza verificable para con la verdad salir adelante? Yo soy un agradecido con Dios, agradecido con cada una de sus naciones por haberme permitido llegar a donde hemos llegado como país, pero sobre todo agradecido con mi patria. Quinto bloque. De 5 bloques, en 3 ha hecho referencia a su biografía personal. Y ahora dice, he sido un niño exiliado, he conocido todos estos países. Señor presidente del Estado Plurinacional, su padre, Jaime Paz, fue perseguido por la CIA. Usted está abriendo a la CIA las puertas del país. El latinoamericanismo del que usted gozó, la solidaridad de la que gozó como niño, fue fruto de un gran tejido internacionalista construido por la izquierda latinoamericana. Otra izquierda, otro tiempo, estoy de acuerdo, pero nació de ahí. Porque todas las derechas latinoamericanas han invertido en Miami. Y su sueño ha sido los Estados Unidos. Si usted dice que es agradecido, yo creo que usted es desagradecido. Usted es desagradecido. Desagradecido con Cuba. Desagradecido con México. Desagradecido con esos hombres y mujeres que le salvaron la vida a su padre y que le salvaron la vida a usted. Usted hubiera sido un niño huérfano,
con otro tipo de deriva. Porque el 15 de enero fueron acribillados por la extrema derecha, a quien usted les está abriendo las puertas del país, los compañeros más valiosos de su padre. Entonces, usted es un producto, sí, un producto desagradecido, un producto desideologizado, un producto desmemoriado. Porque yo quiero hacerle la siguiente memoria y me voy a permitir, porque usted se dedica a hablar de su vida, de su familia, usted se considera un heredero, hay su legado. Y usted siempre nos habla de Néstor Paz Zamora, refiriéndose a su abuelo. Yo quiero hablarle de Néstor Paz Zamora, refiriéndome al hermano de su padre. Néstor Paz Zamora fue un guerrillero en Teoponte que murió de inanición. Cuando su padre fue presidente del Estado, unos jóvenes, estudiantes de Ciencias de la Educación de la UNSA, que eran mis compañeros, conformaron la comisión Néstor Paz Zamora, invocando el nombre del guerrillero de Teoponte. Secuestraron a Lonsdale y pidieron un rescate. La familia de Lonsdale no quiso dar el dinero porque querían que lo maten y heredar. Eso era así. Capobianco era el ministro de gobierno. Eid Franco estaba de gran artífice. Cuando el ministerio de gobierno llegó a la casa del secuestro, estos jóvenes que eran mis compañeros se rindieron, levantaron las manos y dijeron: nos rendimos. Y el ministerio de gobierno, bajo orden de su padre, ordenó acribillarlos. Yo quiero decir que yo era parte de la comisión Néstor Paz Zamora y me retiré porque discrepé con ellos, porque yo discrepo con el uso de la violencia. Yo creo en una política no violenta. Su padre, hace algunos años, mucho antes de que yo sea tan famosa, pero ya era muy conocida, me escribió un mail. Y yo le dije, para felicitarme y decirme que le parecía interesantísimo mi trabajo político, le dije: le ruego que no me vuelva a escribir. Yo siento asco de lo que usted ha hecho, porque yo no voy de ñañas con el asesino de mis hermanos. Eid Franco me pilló una vez en la calle. Estaba con sus hijos y me pidió una foto. Y le dije: contigo yo no me fotografío, porque yo no me fotografío con el asesino de mis compañeros. Y a Eid Franco se le desdibujó la cara y me dijo: ¿cómo me puedes hacer eso? Estoy con mis hijos. ¿Cómo has podido hacer tú lo que has hecho? ¡Memoria! ¡Memoria! ¡Rodrigo Paz! ¡Memoria! ¡Rodrigo Paz! Pero no la que te conviene. Yo aprendí a manejar bicicleta. No fuiste huérfano. Gracias a la solidaridad latinoamericana. Gracias a la solidaridad de la izquierda latinoamericana. De gente que se jugaba la vida por lo que pensaba. De gente que creía que la gente tenía que ganar un salario justo. Y no el país de peones que nos estás ofreciendo. De gente que sabía lo que era la CIA. ¡Memoria! Rodrigo Paz. Quiero saludar a Venezuela y su democracia para que se fortalezca y salga adelante. Nosotros somos hijos del Bolívar y Sucre. Bolívar decía de Bolivia que Bolivia era un amor irrefrenable por la libertad, pero Sucre tenía una condición de estadista. Sucre decía: sin la paz social, sin la convivencia, en nuestros términos actuales, sin una democracia clara, transparente, solvente, no se puede salir adelante. Y lo decía en Bolivia, en 1825.
Pero también decía que parte de la construcción era tener el derecho a una vida digna, tener trabajo, respetar propiedad privada, seguridad jurídica, un desarrollo de una visión hoy, de una economía que sea de transformación constante. Tenemos que crear economías de transformación constante. Lo constante es el tiempo, lo constante es el cambio. Si hoy día está cambiando el hemisferio norte, no nos sorprendamos. Nos tenemos que adecuar y como región nos tenemos que poner en la primera línea de esa transformación, de esa economía de transformación constante. Y tenemos que tener las capacidades de adaptación. Pero lo más hermoso que decía Sucre es que no puedes tener paz ni trabajo si no hay educación. La mejor manera de combatir, y ahí le pido a la CAF, como parte del esfuerzo, la mejor manera de combatir, de asegurar democracia, de combatir la pobreza, de generar de generar escenarios de crecimiento entre las naciones, toma tiempo. Y estoy seguro que el presidente Lula no me va a decir que no. Sin educación no se construye nada. Es la educación la que debe ser el eje principal de nuestras naciones para transformar nuestros recursos humanos. Sexto bloque. El presidente empieza hablando de Venezuela para no decir nada. Para no decir nada. ¿No que se había charlado por teléfono con Corina Machado? ¿Le arde la palabra democracia cuando habla de Venezuela? ¿Le arde la palabra elecciones generales para que un pueblo decida soberanamente cuando dice Venezuela? Dice palabras vacías. No dice ni democracia ni elecciones. Venezuela. Ahora dice, nos tenemos que adecuar a lo que está pasando en el mundo. ¿Qué significa eso? Nos tenemos que adecuar. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? El extractivismo, bueno, aparte que hay que decir lo siguiente, habla de la educación, la lucha contra la pobreza. Señor presidente, usted está hablando desde un país con los índices de desarrollo humano más bajos del continente, por encima de Haití. Mortalidad infantil, materno-infantil, desnutrición, ejército de niños y niñas trabajadores nocturnos, trabajadores de calle, ejército de madres con guaguas, irresponsabilidad paterna generalizada. Yo le exijo un bloque de medidas sociales que no sea la ridiculez del bono Pepe. Subsidio materno-infantil, equivalente al salario mínimo vital, con billetera móvil para todas las madres. Primera medida. Bono de transporte estudiantil de primero de primaria a último de universidad. Respeto a los presupuestos de las universidades públicas de nuestro país. Y, por supuesto, respeto a Tariquía. ¿No quieres respetar Tariquía? Hagamos un referéndum nacional sobre Tariquía. ¿Cuánto cuesta un litro de agua y cuánto cuesta un litro de gasolina? Necesitamos generar nuevas cadenas productivas. Hay deuda del BID, muy bien. Proyectos estructurales para mejorar la vida de la gente. Realmente el presidente ha hecho en este momento un discurso muy vacío, pero muy abierto y muy peligroso. Y pases de esos. De los que dice pero no dice. ¿Pero qué ha dicho? Gracias, Panamá. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad. Decía con mucha amargura hace unos días atrás en Paraguay, fue el bicentenario de Bolivia, 200 años de la fundación de la patria. Ni un solo presidente de frontera vino a nuestro aniversario. Ni un presidente. Algo no hicimos bien. Bolivia se volvió una isla.
Ahora Bolivia, con sus 5 fronteras, quiere que no solo los 5 presidentes de fronteras sean parte de la construcción de lo que estamos intentando hacer. Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. 1, 2, capitalismo para todos. En Bolivia, perdón la expresión, suena mal, pero en Bolivia el capitalismo es el eje central de la economía social, es el camirismo, el concepto en aymara de la abundancia. No tenemos palabra para la pobreza en aymara. El camirismo significa abundancia y queremos generar abundancia con ustedes. Terminar con los estados tranca, resolver el 50-50, construir desde las regiones la economía y las infraestructuras, el Estado boliviano de esas regiones. Luchar contra la corrupción, porque la corrupción se ha vuelto una ideología. Luchar contra esa ideología de la corrupción, porque se ha vuelto una ideología la corrupción. Bolivia Verde, que espero tener la oportunidad, junto a otros temas que tenemos con Brasil y otras naciones, Bolivia Verde, una Bolivia para todos. Gracias por este momento. Ante la pregunta vuelvo a decir cómo posicionar a las regiones en el escenario global, a nuestras regiones latinoamericanas, con la verdad. América Latina, prepárense, esto recién comienza y nos están dando una oportunidad para entrar a paso firme, ni un paso atrás ni para el impulso, ni un paso atrás ni para el impulso. Muchas gracias. Séptimo bloque. Nuevamente un tono muy grandilocuente. Nuevamente la verdad, la cosa obsesiva del presidente. Bolivia de ninguna manera ha sido ni es una isla. Presidente, usted no ha entendido nada. Los exiliados y las exiliadas del neoliberalismo, como les llamo yo, han generado una geopolítica alrededor de Bolivia con Argentina, Chile, Brasil e inclusive Perú. Entonces, vaya usted a hablar con todas esas personas para entender cómo los bolivianos y las bolivianas se han hiperintegrado con los países vecinos. Que el Estado no ha sabido hacerlo. Ahí estamos muy de acuerdo con usted. Capitalismo para todos es otro eslogan. Otro día le voy a leer lo que es el capitalismo. Es un sistema político de concentración, es un sistema político-económico de concentración de la acumulación económica en pocas manos. Eso es el capitalismo. Señor Rodrigo Paz, no sea pues opa, no sea opa. Hacer transacciones comerciales no es necesariamente capitalismo. Que yo te venda y tú me compres algo no es necesariamente capitalismo. Capitalismo es concentración de la riqueza en pocas manos. Concentración geopolítica de la riqueza, el conocimiento y la tecnología. Concentración geopolítica imperial del capital. Por eso Bolivia está siendo permanentemente descapitalizada. Y usted les está prometiendo a los grandes descapitalizadores de Bolivia que continúen haciéndolo. ¿Cómo se descapitaliza un país? Con fuga de divisas. Con fuga de divisas. Es decir, cultivar aquí, producir aquí, vender afuera y el fruto de esa venta, dejarla afuera. Eso es descapitalizar. Usted no es capitalismo para todos. Usted es un descapitalizador. Ni en la Argentina de Milei se puede hacer eso. Porque los grandes terratenientes del agronegocio de la soya, una vez que exportan la soya, tienen que internar las divisas al país. En la Argentina de Milei, no en la Argentina de Kirchner. Y por esa razón, su amigo del Senasac ha sido acribillado. ¿Por qué? Porque los soyeros bolivianos internan soya argentina, mezclan con soya boliviana, la venden al Perú
y no repatrian, ni pagan impuestos, ni repatrian capital. Y entonces los olleros argentinos han visto ahí la gran facilidad para producir también descapitalización de su sociedad. ¿Dónde depositan la riqueza? En Suiza, en Estados Unidos. Usted está promoviendo la descapitalización de la sociedad boliviana. No al Estado tranca. ¿Pero qué clase de estupidez? Hay una burocracia que yo soy así protagonista de denunciarla. Pero voy a luchar. Aquí en Bolivia tiene que haber salud de calidad. No hay. Educación de calidad. No hay. Y eso se hace con plata. Con plata. Y luego tenemos un grave problema de madres adolescentes desnutridas, que dan a nacer guaguitas desnutridas. Y padres que no asumen esa responsabilidad. Por lo tanto, un destino de máxima, extrema pobreza, muy grande antes de nacer. Esos fueron los problemas hace 30 años en la Bolivia de Jaime Paz, en la Bolivia de Banzer, en la Bolivia de Paz Estensoro, y también en la Bolivia de Evo, que no fue a resolver eso. ¿Cuál es el transporte en el que traen los campesinos y las campesinas, que son los que verdaderamente nutren nuestra olla? Porque comemos choclo, comemos haba, comemos tomate, comemos lechuga, comemos acelga, comemos zanahoria. Y no tienen modo de transportar sus productos a la ciudad. Y por lo tanto son los grandes perdedores de una gran cadena de intermediarios. Esos son los problemas. Bolivia Verde. No a Tariquía. Bolivia Verde, no a Tariquía. Y si no, no hables de verde. Bueno, vayamos a las conclusiones del discurso del presidente. El presidente es un buen orador. El presidente ha logrado relajarse, ha hecho un discurso breve, para mi gusto reiterativo sobre algunos temas, pero básicamente el presidente es un hombre muy superficial, con muy poca formación política y económica. Su discurso ha sido grandilocuente y por lo tanto bastante demagógico. La gran opción para nuestro continente y para Bolivia, la gran opción es el multilateralismo, y el presidente no ha dicho ni mu del multilateralismo, es decir, no tener negocios solo con Estados Unidos. Estados Unidos es una economía imperial, proteccionista. A ver si busca proteccionismo en el diccionario que se puede comprar en alguno de sus viajecitos. Otro problema fundamental para Bolivia y para el cambio climático es la reconversión energética. Si el presidente ha evadido los grandes temas, multilateralismo, reconversión energética y, por supuesto, ecosistema. Ha evadido los grandes temas, no ha entrado en nada de eso. Y sin embargo, son bastante cansadoras sus referencias autobiográficas familiares. Y quiero por último decir que tengo entendido que el Deber ha mandado 2 periodistas, contra quienes yo no tengo absolutamente nadie. Tengo entendido que ha estado Natalia Aparicio, no sé con el auspicio de qué medio, y Bolivia TV. Mi crítica modesta: pésima la cobertura. Pésima. 0 entrevistas con otros presidentes, 0, no sabemos ni qué había en el stand de Bolivia, hay referencias sueltitas, absolutamente centrada en Rodrigo Paz, cuando es un foro internacional y se podía haber hecho otro tipo de coberturas. La cobertura muy mala. Y
si estamos hablando de una mala cobertura de gente inteligente, como podría ser Natalia Aparicio, es que no estamos en un momento de máxima libertad, sino que el presidente tiene un gran problema que tienen casi todos los machitos y todos los presidentes que yo he conocido, que en realidad yo no los he conocido a ninguno, ¿no? Pero que he conocido en su vida pública, egocéntricos. Entonces no hemos visto a Rodrigo Paz en el contexto. Le ha ido bien, muy triunfalista, pero triunfalistas también vinieron de Davos y nos ha dicho el presidente que Davos no les ha servido para nada. O sea que lo que más me preocupa a mí de este discurso son los grandes vacíos, el bajo nivel político del presidente, el egocentrismo autorreferencial que tiene un hombre que no conoce su sociedad, la ausencia del aporte indígena y en su discurso, y que cree que se las sabe todas, porque lo peor no es estar con un ignorante, porque en el fondo todos somos, y todas y todes, somos un poco ignorantes. El problema es cuando ese ignorante cree que lo sabe todo. Ahí sí estamos perdidos. Este ha sido, modestia aparte, seguramente uno de los análisis más originales y más completos del discurso del presidente Rodrigo Paz Pereira. Bienvenidos a este análisis profundo sobre el reciente discurso del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en el Foro Económico de la CAF en Panamá. En un contexto global convulso, marcado por guerras de aranceles y tensiones geopolíticas, el mandatario boliviano se presentó ante líderes de la región para intentar posicionar al país en el escenario mundial. Sin embargo, tras la fachada de un traje elegante y una retórica fluida, se esconde un discurso que merece ser desmenuzado con rigor crítico. ¿Estamos ante una visión renovada de desarrollo o simplemente frente a una puesta en escena cargada de omisiones y contradicciones históricas? Hoy, exploraremos no solo lo que se dijo en el podio, sino lo que se ocultó tras las palabras de un presidente que parece navegar entre la autorreferencia y la falta de profundidad política en un momento donde Bolivia se juega su futuro económico y social. Para entender el discurso de paz en Panamá, primero debemos ubicar la coyuntura mundial que él mismo omitió o simplificó. Vivimos en una era de proteccionismo agresivo, donde las potencias imponen aranceles por capricho geopolítico. Mientras el presidente habla de apertura, el mundo enfrenta crisis humanitarias devastadoras, como el genocidio en Gaza convertido en un eufemístico proyecto inmobiliario, o la intervención en Venezuela motivada por el control del petróleo. Estos elementos no son ajenos a Bolivia. Somos parte de un tablero donde la economía es una extensión de la guerra. Ignorar estas tensiones al hablar de verdad y confianza en un foro internacional es cuando menos una ingenuidad peligrosa. El análisis que hoy proponemos busca llenar esos vacíos, cuestionando si un discurso trampista en su forma puede realmente ofrecer soluciones a los problemas estructurales de un país del sur global que sigue buscando su identidad. El presidente inició su intervención en Panamá con una serie de anécdotas personales que rozan la trivialidad, desde su afecto por la Panamá de los exilios hasta historias sobre aprender a andar en bicicleta en Ecuador. Paz utiliza su biografía como eje central. Sin embargo, el momento más llamativo fue el uso de una anécdota con su hija pequeña para introducir los conceptos de mentira y desinformación. Según el mandatario, América Latina debe construir su destino sobre una verdad verificable. Pero, ¿qué verdad nos ofrece un político cuya gestión como alcalde fue duramente cuestionada por los propios ciudadanos que hoy dice representar? Esta gran elocuencia sobre la moralidad política choca de frente con la realidad de un hombre autorreferencial que parece no tener un horizonte mayor que su propia experiencia familiar, elevando lo doméstico al nivel de doctrina estatal en un foro de alta política. Uno de los puntos más polémicos del discurso fue la referencia al cierre de mercados con Estados Unidos en 2008. Paz afirmó que Bolivia perdió 40.000 empleos por una ideología antiimperialista, que cerró fábricas como Enatex.
Pero la historia tiene matices que el presidente prefiere olvidar. Enatex no era una marca nacional próspera, sino una maquiladora de transnacionales como Calvin Klein, donde las condiciones laborales eran de alto rendimiento pero salarios bajos. Además, omitió mencionar que el dueño original huyó sin pagar beneficios sociales a los trabajadores, una deuda sagrada que el Estado tuvo que asumir. Al usar este ejemplo para atacar la ideología, el presidente no solo simplifica la economía, sino que falta a la verdad histórica, subestimando la inteligencia de quienes conocen el conflicto de cerca. ¿Es realmente la ideología lo que no da de comer o es la falta de justicia social? El presidente fue tajante. La ideología no da de comer. Sin embargo, esta afirmación es una de las más grandes falacias del discurso político moderno. La ideología no es solo un carnet de partido, es el conjunto de ideas que determinan cómo se administra la riqueza, la salud y la educación. Cuando Paz se reúne con el empresariado de Santa Cruz o decide abrir las puertas a organismos internacionales, está tomando decisiones profundamente ideológicas. Decir que se carece de ideología es en realidad admitir un vaciamiento de ideas, una gestión basada en el pragmatismo vacío que favorece a las élites. En un mundo donde el imperialismo es una relación económica de sometimiento, como bien explicaban Rosa Luxemburgo o Norberto Bobbio, pretender que se puede gobernar sin una postura clara frente a estos poderes es entregar el país al mejor postor bajo el disfraz de la neutralidad. Continuando con su análisis, el mandatario destacó la ubicación estratégica de Bolivia y sus 5 fronteras. Propuso que Bolivia sea un puerto territorial que conecte el Pacífico con el Atlántico, ofreciendo salidas comerciales a Chile, Brasil y Perú. Si bien esta visión de centro integrador es necesaria, el discurso se queda en la superficie. No se puede hablar de integración sin resolver los problemas consulares que enfrentan miles de bolivianos en el exterior. Mientras el presidente sueña con grandes infraestructuras, los migrantes en Iquique o Sao Paulo sufren servicios consulares deplorables en casuchas remodeladas. La verdadera geopolítica no se hace solo con mapas y puertos, se hace atendiendo a la población que ya ha integrado al país a través de las remesas, que son el 4º ingreso más importante de nuestra economía, superando incluso a sectores que el gobierno tanto promociona. Hablemos de la memoria histórica. Rodrigo Paz se presenta como un heredero de la democracia, recordando su infancia en el exilio. Pero hay una amnesia selectiva en su relato. Su padre, Jaime Paz Zamora, fue perseguido por la CIA, la misma institución a la que hoy Rodrigo parece abrirle las puertas. El latinoamericanismo que lo cobijó de niño fue fruto de una red de solidaridad de la izquierda internacionalista, la misma que hoy él desprecia como ideología. Es doloroso recordar que mientras él aprendía a andar en bicicleta gracias a esa solidaridad, otros jóvenes bolivianos eran acribillados por órdenes directas de gobiernos que él ahora reivindica. La memoria no debe ser solo la que conviene para un brindis en Panamá. Debe ser el recordatorio de que la libertad y la democracia que hoy disfruta costaron la sangre de quienes creían en un salario justo y soberanía. En el bloque sobre educación y pobreza, el presidente apeló a la figura de Sucre y Bolívar, afirmando que sin educación no hay paz social. Es difícil estar en desacuerdo con la frase, pero es indignante ver quién la pronuncia. Bolivia sigue teniendo índices de desarrollo humano alarmantes, con desnutrición infantil y un ejército de madres trabajadoras sin apoyo estatal. El presidente propone un discurso vacío sobre recursos humanos, mientras ignora medidas urgentes como un subsidio materno-infantil universal o el respeto a los presupuestos universitarios. Hablar de educación en un foro internacional mientras en casa se descuida la base social es demagogia pura. La verdadera educación comienza por garantizar que ningún niño tenga que trabajar de noche en las calles para sobrevivir, un problema que ningún eslogan de Bolivia Verde podrá ocultar por sí solo. El concepto de capitalismo para todos fue otro de los pilares del discurso. Paz intentó vincularlo con el término aymara camirismo, que significa abundancia. Pero aquí hay una distorsión conceptual grave. El capitalismo, por definición, es la concentración de la riqueza en pocas manos y la descapitalización de las periferias.
Bolivia está siendo descapitalizada por la fuga de divisas, un fenómeno que el presidente parece auspiciar, al permitir que grandes terratenientes exporten sin repatriar capitales. Mientras el pequeño productor de hortalizas no tiene cómo transportar su cosecha, los grandes empresarios de la soya depositan sus ganancias en Suiza o Estados Unidos. Eso no es abundancia para todos. Es la vieja fórmula de enriquecer a unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría, disfrazada ahora con términos indígenas para que suene más inclusiva. La obsesión de Rodrigo Paz con la verdad durante sus 17 minutos de discurso sugiere lo que en psicología llamamos una negación neurótica. Al repetir tantas veces la palabra, parece intentar convencerse a sí mismo de una honestidad que su plan de gobierno contradice. Recordemos que llegó a la presidencia bajo promesas que luego tuvo que abrogar, y que su equipo más cercano está compuesto por figuras que perdieron elecciones por su sumisión a intereses extranjeros. Este desajuste entre el decir y el hacer es lo que genera la crisis de confianza que él mismo menciona. No se puede construir una confianza verificable si la base de tu poder es una serie de alianzas que traicionan el mandato popular. La verdad no se dice, se ejerce a través de políticas transparentes y soberanas. Un tema que el presidente evadió sistemáticamente fue el multilateralismo y la reconversión energética. En un foro de la CAF, estos deberían haber sido los temas centrales. En lugar de eso, escuchamos generalidades sobre adecuarse al mundo. ¿Qué significa adecuarse? ¿Significa aceptar el extractivismo sin límites o sacrificar reservas naturales como Tariquía bajo la excusa del desarrollo? La ausencia de una propuesta real sobre el cambio climático y la diversificación de la matriz productiva muestra a un líder con muy poca formación técnica y económica. Mientras el mundo discute cómo sobrevivir a la crisis ambiental, nuestro presidente prefiere contar anécdotas de su infancia. Bolivia necesita estadistas que entiendan la complejidad del siglo XXI, no oradores que busquen el aplauso fácil con discursos vacíos de contenido estructural. Para finalizar, este discurso en Panamá nos deja una sensación de oportunidad perdida. Rodrigo Paz Pereira es sin duda un buen orador que sabe relajarse y ganar aliento frente a las cámaras, pero la política requiere más que carisma y trajes azules. Su egocentrismo autorreferencial y su desprecio por la ideología lo muestran como un presidente desconectado de la realidad profunda de su pueblo. Ignorar la lucha indígena, los problemas de la banca y la descapitalización del país lo coloca en un lugar de vulnerabilidad política. No basta con decir Bolivia en el mundo, hay que saber qué mundo estamos construyendo y para quién. La verdadera transformación no vendrá de foros internacionales elegantes, sino de la capacidad de reconocer nuestras heridas históricas y atender a quienes realmente sostienen el país día a día con su trabajo y sus